19, versículo número 96. 96 el versículo. Estamos siempre con una palabra salvadora. Esta palabra ocurrirá siempre y en toda situación. Es una verdad. Lo decimos aquellos que sabemos que es cierto esto. Es una palabra que salva. Nos salvó ayer, nos salva ahora y nos salvará siempre. Es una palabra que está establecida en los cielos, una palabra que está establecida en la tierra y principalmente está establecida en el corazón de Dios. Esto es algo maravilloso. Así que vamos a leer el versículo 96. Dice así, libro de los Salmos, Salmo 119, versículo número 96. Dice así: a toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Amén. Buen Dios y Padre eterno, te bendecimos y te damos gracias porque eres fiel, porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por bendecirnos. Gracias porque eres fiel. Hasta este momento podemos decir, Señor, que nada nos ha hecho falta y que siempre hemos estado en el hueco de tu mano. Danos el entendimiento para poder recibir tu palabra en esta noche. Que también se haga un rema en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta palabra salvadora está ocurriendo ahora. Era el punto que dejamos el martes anterior. Y antes de poder seguir al siguiente punto, que es que esta palabra salvadora ocurrirá siempre y en toda situación, quiero que leamos para terminar el punto anterior, que es muy importante, el versículo 95. Dice el versículo número 95, mire qué importante, mire qué tremendo. Dice así: los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Voy a repetir: los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Hablábamos hace muchos martes atrás que se refiere a la palabra, pero también al testimonio de Dios. El testimonio de Dios es que Él no es hombre para mentir, ni tampoco es hijo de hombre para arrepentirse, y que es una palabra que está principalmente establecida en su corazón. Y es por eso que David llega a tener una plenitud en la confianza de la palabra de su Dios. Él tiene esa convicción. No hay nada que pueda hacerle cambiar su corazón en cuanto al amor por la palabra de su Dios. No existe nada en esta tierra. Un hombre que logró experimentarlo todo, vivirlo todo. No hubo algo que lo apartara de poder confiar verdaderamente en la palabra de Dios. Se le reveló que la palabra de Dios estaba establecida en el reino de los cielos, estaba establecida también en la tierra, de la cual rige esta tierra, y no hay nada que pueda sobrepasar esa palabra que está establecida en esta tierra. Pero algo todavía más sobresaliente es que esa palabra en la que él confía está guardada, establecida en el corazón de Dios. Los cielos pueden desaparecer, la tierra puede desaparecer, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre porque está en el corazón de Dios. Esa palabra fue dada por revelación y viene del corazón de Dios esa palabra. Entonces, puede quemarse la Biblia, puede hacerse lo que se quiera con el pueblo de Dios, etcétera, pero la palabra de Dios está guardada, preservada, establecida en su propio corazón. Él no necesita libros, Él es la palabra. Qué tremendo. Fíjese que
hemos leído muchos testimonios de hombres de Dios que fueron llevados a la cárcel, como Nituchem, por ejemplo, y otros grandes hombres de Dios, inclusive Pablo en sus tiempos. Desde ese lugar él enviaba las cartas y les prohibieron de alguna manera la palabra de Dios, pero la palabra de Dios estaba en el corazón de ellos. Y desde ese lugar, pues, ellos predicaban. No hablo de la prisión, hablo desde ese lugar, el corazón en el que estaba establecida la palabra de Dios. Entonces, es algo muy maravilloso. Mire qué tremendo lo que David dijo. Por eso me llama mucho la atención ese versículo número 95, porque tiene que ver mucho con nuestra vida. Tiene que ver mucho, sin estar queriendo que las cosas peguen. Usted no tiene necesidad de que las cosas peguen, la palabra por sí misma pega. Y tremendo, porque lo que aprendíamos, por ejemplo, el domingo por la noche, confiando en Dios siempre, confiando en Dios, etcétera. Y mire qué tremendo lo que expresa David en el versículo número 95. Dice: los impíos me han aguardado para destruirme. Entonces, es una verdad lo que David está expresando. Hay un impío que está buscando cómo destruirnos. Hay un impío que siempre está buscando cómo destruirnos. Y note que esto es de la colita que nos ha quedado de la enseñanza anterior del día martes. Entonces, es tremendo cuando usted recuerda al oír una palabra de esa naturaleza, y usted la recuerda con otra porción de la Escritura. Por ejemplo, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 5 y versículo número 8, mire qué importante esto. David siempre estuvo sobrio, especialmente cuando está hablando de ese versículo número 95, porque él expresa: los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios, mas yo consideraré tu palabra. Amén. Siempre, qué maravilloso es estar preparado para el día malo. Se necesita estar sobrio, y lo único que nos puede dar sobriedad es que la palabra de Dios esté guardada o establecida en nuestros corazones. Porque mire qué tremendo lo que dice Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que dice Pedro? ¿Qué es lo que dice David, el salmista, el hombre conforme al corazón de Dios? Usted no puede escapar de la atención de Satanás. Usted y yo no podemos escapar de la atención de Satanás. Él siempre estará cavando hoyos en su camino para tentarle y hacerle una trampa, o para tenderle una trampa. Siempre el diablo buscará la manera de quererle destruir su vida. Siempre querrá que usted pueda blasfemar, siempre querrá que usted diga una maldición, siempre querrá que usted diga algo que vaya en contra de Dios y su amor y su misericordia para usted y para mí. Siempre. Por eso se necesita estar sobrio. Y cómo insistimos nosotros en estar preparados para ese día malo. Necesitamos siempre estar dispuestos. ¿Por qué? Porque no se dará por vencido solo porque usted haya obtenido algunas victorias a través de la palabra de Dios. Él siempre le estará esperando ahora. Usted pudo haber confiado en el día de ayer, usted pudo haber obtenido alguna victoria el día de ayer en la palabra de Dios, pero Él siempre estará esperando, y oiga, esperando ahora. Él siempre está en el presente, esperándolo ahora. El día de ayer usted salió adelante, el día de ayer salió usted cubierto, protegido, el día de ayer usted
pudo bendecir y alabar y exaltar el nombre del Señor, pero a él no le basta eso. Él está ahora tendiéndole una trampa. Amén. Entonces, bienaventurado el que esté sobrio, y también bienaventurado el que considera los testimonios de Dios. Amén. Entonces, el camino de la victoria es el camino que David aprendió. ¿Y qué es lo que David aprendió? Al decir, está dándolo a entender: mas yo consideraré tus testimonios. Hemos visto esta verdad varias veces a estas alturas. Por ejemplo, la vemos en el versículo número 69. Retrocedemos un poquito y dice: contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. No importa lo que pase, no importa lo que se pierda, Jehová dio, Jehová quitó. Y por sobre todo, Dios preserva. Por eso me quedaba maravillado al recordar esta tarde de lo que el Señor, al final de la noche del día domingo, una de ustedes, hermanas, se me acercó para decirme: esa palabra era para mí. Y hoy vengo y le digo: esa palabra era para mí. Amén. Entonces, qué bendición es que yo sé que es para todos, porque todos podemos decir: no, hermano, también para mí. Pero eso solo usted lo puede decir. Amén. Entonces, es tremendo, porque dice David: yo consideré tus testimonios. Y el versículo 69 lo estudiamos. Mire el versículo 78 también. Dice David: se han avergonzado los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Mire, siempre estamos en el ojo del huracán. Siempre estamos en el ojo del diablo. Siempre, mire, ya sea que seamos inocentes o no. Si no somos inocentes, peor. Pero seamos inocentes o no, siempre estamos en la mira del diablo. Siempre estamos en el ojo de aquellos que quieren vernos destruidos. Siempre estamos en el ojo de aquel que quiere arrebatar la bendición que Dios nos ha dado. Y a través de que Dios lo permita, es que viene y se convierte en una prueba para nosotros. Vamos a ver qué va a salir de tu corazón. Y es tremendo, porque si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, deberías de tener esto. Deberías de estar guardado, deberías de estar protegido. Y ciertamente así es. Pero el diablo lo dice de una forma en la cual nosotros somos llevados a ser tentados y ser probados, para ver qué es lo que sale de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque también el diablo conoce la Escritura y sabe que dice la Escritura que todo lo que sale de nuestra boca proviene de nuestro corazón. O sea, de la abundancia de nuestro corazón es lo que nosotros hablamos. Y el versículo número 87: casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué podemos decir de este versículo 95, parte A, de este versículo 78 o 69, 78 y 87? Que David aprendió a entregar a sus enemigos en manos de Dios. Qué importante para el tiempo que nosotros estamos viviendo. Debemos de aprender de entregar en las manos de Dios a aquellos que están de alguna manera queriéndonos destruir. No está en nosotros el vengarnos, sino dedicar, como lo hizo David, dedicar sus energías a la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios vamos a encontrar el consuelo. En la palabra de Dios vamos a encontrar el propósito por el cual aquellos se levantan contra nosotros. Y lo más seguro que aquellos que se levantan contra nosotros sencillamente son peones usados por el diablo para destruirnos. Porque Pablo dijo: no, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades. Cuando usted conoce esa verdad, lo único que usted puede hacer es: Señor, sé propicio. Sé tú quien obre, quien haga. Uno ni siquiera proferimos, ni debemos de proferir maldición contra nadie.
ni contra nada. Sencillamente, esas energías, ocupémoslas para dedicarnos a la palabra de Dios. Y ahí encontraremos la fuerza. Ahí encontraremos la provisión. Ahí encontraremos la respuesta a aquellas cosas que decimos, no entiendo. La palabra te va a revelar. La palabra le va a revelar un día el porqué de las cosas. Cuando encontramos que lo más importante para Dios es nuestra vida y no lo que nos rodea o lo que necesitamos o no necesitamos. Claro, Dios le da permiso a Satanás con Job a que le toque todo lo que tiene, pero él no lo toques en cuanto a que le quites la vida. Todo le puedes tocar, aún su cuerpo le puedes tocar, pero no su vida. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, hermano, qué bendición. ¿Por qué? Porque Él da, Él quita. Porque Él provee. Porque Él puede volver a dar y recompensar más de lo que se ha perdido. Ejemplo, Job. Por eso, qué importante que tenemos una palabra salvadora. Una palabra que salva ahora, salvó ayer y salvará mañana. Porque el enemigo nunca va a cesar. El enemigo nunca va a descansar. Pero la palabra también nos preserva, no solo ahora, sino que también mañana. Si el diablo no duerme, tampoco la palabra que Dios nos ha dado, tampoco duerme. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Entonces, si David dedicó sus energías a la palabra de Dios, ¿no convendría hacer lo mismo? Deje de quejarse, deje de lamentarse, deje de preocuparse y de todo lo que termina con arse y dedíquese a escudriñar la palabra de Dios. Y usted se va a dar cuenta lo maravilloso que es eso. Ahora, no es interrogante, pero ¿cuánto tiempo desperdicia usted preocupándose por sus enemigos? ¿Qué gano yo con preocuparme por los que quieren destruirme? ¿Cuánto tiempo usted se preocupa por los que quieren destruir su vida? En vez de eso, ¿sabe qué debemos de hacer? Entregárselos a Dios. Bendígalos, son dignos de tener compasión por ellos. ¿Por qué? Porque hay algo tremendo que no lo ocupe deliberadamente, pero dice el Señor, ascuas de fuego amontonas sobre sus cabezas. Se lo voy a trasladar en una forma sencilla, se lo voy a traducir en una forma de lo más sencillo. Señales ponemos nosotros sobre ellos en sus cabezas. Señales que Dios es el único que puede ver. Es como que usted le trae a su enemigo un GPS y usted lo rastrea y lo encuentra. Dios no necesita de GPS. Amén. Qué bendición es eso. Entonces, tratemos con el asunto. Eso nos librará de la amargura. Eso nos librará de la envidia. Eso nos librará del resentimiento. Tratemos con el asunto. ¿Me quieren hacer daño? Señor, sé propicio. Amén. Haga lo que sea necesario conforme a las Escrituras para tratar con ellos o con aquellos que se le opongan. Y luego, olvídese del asunto. Ya no esté rumiando. Ya no esté recordando. Libérese de eso. El diablo quiere que usted lo haga. ¿Por qué? Porque eso es un ancla que lo va a mantener en ese pasado. Ya pasó. Ya se perdió. Si usted lo deja en las manos de Dios, tiene el 100% de la probabilidad de que Dios le restaure esa área y le dé lo que ha perdido. Qué fácil se oye, ¿verdad? Pero esto es solo para los que creen.
Fíjese que estaba recordando algo similar, respaldado por la palabra, siempre en la vida de David. Y mire qué lindo lo que dice David en el Salmo número 37. Salmo número 37, y si no me equivoco es el versículo número 5. No le estoy apantallando, es que es un salmo muy lindo, a mí me encanta y lo leo mucho y lo he predicado en muchas ocasiones y he aprendido tanto, increíblemente. Ese versículo número 5 fue un remazo que Dios me dio, tremendo. Y mire oiga y mire lo que dice. Le digo mire porque usted tiene su Biblia. Y si dice que es miope, aquí está. Esto es para los que no ven su Biblia ahí. Bien, dice así: encomienda, entrega, deja, echa. Amén. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Aquí la palabra encomienda es la que me interesa. Encomienda es entrega, lleva, deja. Usted sabe lo que es una encomienda, ¿verdad? Usted lleva algo a un lugar para que se lo lleven, ellos se encarguen de llevarlo y usted no está preocupado. Ahora la tecnología ha llegado hasta este grado para su confianza, no para su seguridad, pero para su confianza y tal vez para su seguridad, de que le dan una dirección o algo para que usted vea por dónde viene. No sé si será cierto, pero para que usted vea por dónde viene el objeto que espera. Para que usted sepa que viene acercándose, viene acercándose. Pero la encomienda es que usted lo deposita y se despreocupa. Y ellos dicen, despreocúpese, nosotros nos encargaremos de que esto llegue a su destino. Entonces, encomienda es, deje en las manos del Señor a sus enemigos, a sus detractores, a aquellos que quieren destruirlo o que están siendo usados por el diablo para destruirlo. Amén. Maravilloso ese versículo, ¿verdad? Encomienda, deja, echa. Como Pedro, echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué lindo es poderlo decir con rema, hermano. ¿Alguien quiere el rema? Es vivirlo. Entonces, acuérdese de que tiene que sellarse la boca con muchas costuras. Porque lo más seguro es que el diablo va a querer que usted blasfeme. Entonces, qué importante es esta verdad. Vierta su corazón y su alma en las páginas de la palabra de Dios y permita que Él le transforme. Fíjese que viene David y dice sus energías las dedica a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que va a transformar su ser. La palabra de Dios es la que le va a hacer a él entender los por qué y los para qué. El origen, el propósito, el destino de lo que Dios está permitiendo en su vida. Cuando usted entiende esta verdad, ay, hermano, es un privilegio lo que le pasa a uno. Señor, gracias, porque tiene un propósito. Entonces, solamente esa palabra a David lo va a poder transformar. ¿En qué sentido? Primero, qué difícil es someternos a los acontecimientos en nuestra vida. ¿Qué es someterse? Es aceptarlo, es darnos por enterado, es darnos cuenta de que, de todos modos, no podemos cambiar la situación. No pudimos impedir lo que nos aconteció. Entonces, la palabra de Dios me enseña en esa transformación que está haciendo en mi vida, es en que yo me someto. Antes de mi transformación, ay, de aquel. Es que usted no sabe con quién se ha metido, o yo soy capaz de buscarlo por aire, por mar y por tierra. Pero cuando la palabra de usted, cuando sus energías son dedicadas a la palabra, esa palabra lo transforma y esa palabra hace que usted se someta, que usted acepte, que usted entienda que no puede cambiarlo, que no puede hacer nada, que quien lo va a cambiar, que quien lo va a hacer, etcétera, 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 solo es el Señor.
¿Por qué? Porque la palabra me ha demostrado que yo soy hijo de Él y que Él pelea por mí y que Él me guarda y que Él me cubre y que Él me protege y que Él me levanta. Entonces esa palabra transforma mi vida porque ya no confío en mí, ya no confío en mi fuerza, ya no confío en mis habilidades, ya no confío en todo lo que yo he logrado o alcanzado. Hoy confío en Él, es más seguro. Cuando yo comparo lo que soy, lo que tengo con lo que Él es, lo que yo tengo y soy no sirve. No es suficiente. No me pudo preservar en el día malo. Entonces, cuando me doy cuenta de que en su palabra, el confiar en su palabra, me puede librar y me libró del horno calentado 7 veces más, entonces ya mi fuerza no sirve, mi capacidad no sirve. ¿Por qué? Porque no me han podido preservar en el día malo. Qué importante es entender esa verdad. El cambio de mentalidad, el confiar en su palabra hace en mí un cambio de mentalidad, un cambio de corazón. Mentalidad, todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayuda bien. Algún propósito hay en esto que está pasando. Yo esperaré en Él. ¿Y quién me enseña eso? ¿Y quién me vuelve sabio? ¿Y qué es lo que hace que los demás me halaguen y me digan, ¿y cómo usted hace? Si hasta en lo más sencillo, aún en las cosas materiales, ¿y usted por qué no presta? Si gana tan poco. Hay un secreto ahí. Y usted sabe que es la palabra. Amén. Hablando de eso, también el salmista, vayamos al Salmo 91. Salmo 91. Hay una versión que no la traje ni la anoté, muy preciosa, del versículo 3 y versículo número 4. 91, 3 y 4. Mire qué lindo cuando usted sabe esto por medio de la palabra, cuando usted ha dedicado sus energías a la palabra. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. ¿Y qué aprendió Mesac, Sadrac y Abednego? Que es Ananías, Misael y Azarías, de parte del rey. El rey confesó, Él envió su ángel. Entonces, aquellos que conocían la verdad, la palabra, como Mesac, Sadrac y Abednego, sabían que lo único que los podía haber preservado era el Señor que estaba con ellos. Amén. Entonces posiblemente para Mesac, Sadrac y Abednego eso no fue algo tan increíble, para el rey sí. Amén. Versículo número 96, Salmo 119, versículo número 96. Ya terminamos con la colita que se nos había quedado. Qué colita, ¿verdad, hermano? O sea, qué bendición. Amén. Qué bendición lo que dice el versículo número 95. Así que cuando los impíos quieran aguardarlo para destruirlo, no se preocupe. No importa quién lo envíe. Cuando usted ha dedicado sus energías a la palabra de Dios, sabe esto. No importa quién lo envíe, no importa quién lo quiera destruir, no importa quién. ¿Por qué? Porque sobre un alto hay uno más alto, y sobre este más alto hay otro todavía más alto. Entonces no importa quién sea el que esté contra usted, está siempre debajo de aquel que lo llamó. Amén. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Entonces, el versículo 96 es que ocurrirá siempre y en toda situación. Note lo que dice, tremendo. Qué lástima, no traje estas versiones. Yo las quería leer.
Dice así el 96: a toda perfección he visto fin. Mire qué lindo, a toda perfección he visto fin. ¿Y cómo es que es perfecto y tiene fin? ¿A qué se estará dirigiendo? ¿De qué estará hablando David? David, sí. ¿Y David cómo es que sabe tanto? Porque todas sus energías las dedicó a la palabra de Dios. Y lamentablemente a nosotros nos dicen y nos dicen y nos dicen y nos dicen que dediquemos nuestras energías a la palabra de Dios y no nos perdemos un programa de televisión, no nos perdemos las películas, no nos perdemos los periódicos, no nos perdemos las noticias, no nos perdemos los chambres. Estamos queriendo saber todo, pero ¿y cuánto tiempo le dedicamos a la palabra? ¿Se da cuenta? Porque usted cuando va al salón de belleza, en vez de leer ese montón de revistas sucias, que casi le digo chucas, queriendo saber cuántos maridos tuvo la fulana, cuántas mujeres tuvo el fulano, cuáles son sus atracciones sexuales, las modas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también los hombres. En vez de estar leyendo ese montón de pornografía que sale en todas esas revistas, porque nunca le dan algo de la gente a uno en esos lugares, deberíamos de leer, de escudriñar la palabra de Dios. Pero no le damos la importancia. ¿Por qué? Porque fíjese que el impacto, el poder que da la palabra de Dios no es de un momento a otro. Ese es el precio. Todo el mundo quiere el poder de Dios ya. No. Dedica tus energías a la palabra de Dios. Entonces, el salmista lo había visto antes, que el Señor siempre lo salvaba. Sabía que estaba ocurriendo en ese momento presente, por lo tanto él podía tener la seguridad de que la palabra de Dios lo librará de cualquier situación, en cualquier lugar, al margen de las circunstancias. Porque mire qué tremendo, ya va a ir comprendiendo este versículo 96. A toda perfección he visto fin. Y añade, y es contrario a lo que está diciendo en la parte A. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Esto es lo contrario a lo que está diciendo en la primera parte del versículo. Porque dice, a toda perfección he visto fin. Le voy a adelantar un poquito. A todo lo que el hombre hace tiene fin. No importa lo científico que sea, tiene fin. Tiene limitaciones. Amplio, extenso, cubre, sobrepasa tu mandamiento. ¿Y cuántos de los que estamos aquí confiamos en el hombre? ¿Y cuántos de los que estamos aquí confiamos más en la ciencia? ¿Confiamos más en el medicamento? ¿Confiamos más en el cuello? ¿Confiamos más en una operación? ¿Confiamos más en el jefe porque nos firma el cheque? ¿O confiamos en esos honorarios que ganamos? Y tiene límite. Dice David, a toda perfección, a todo lo humano, a todo aquí en la tierra, tiene límites, tiene fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Por eso le digo que hubiera querido por lo menos anotarlo, esos versículos, y eran tremendamente claros. Entonces, es necesario saber observar que este versículo es una muestra importante de que la palabra de Dios sobrepasa toda perfección humana. Por lo tanto, la perfección a la cual se refiere David no es la perfección divina en la parte A del versículo. Él está contrastando lo que los hombres llaman perfección con la amplitud infinita de la palabra de Dios. Repito, David dice, a toda perfección he visto fin. Sencillamente quiere decir que ha llegado a comprender que toda perfección humana tiene límites, tiene un fin.
es limitado, no tiene grandes alcances, tiene un límite. Por eso no podemos confiar en el hombre. Por eso no podemos confiar en nada de lo que sale del hombre. Aunque sea ciencia, tiene límites. Lástima que no sé cómo expresarlo, pero por ejemplo, Albert Einstein pudo decir esta verdad. Los alcances del hombre son limitados. No puedo explicarlo. De eso sé únicamente lo que sé hablar en chino. Entonces Dios proveyó al hombre de poder y habilidades de tremenda magnitud. Fíjese bien, aún en su pecado, hablando del hombre, aún en su pecado, rebelión y muerte, hay una cantidad increíble de semejanza divina que se ve reflejada en el hombre. Aún en su pecado, aún el hombre estando en su estado pecaminoso, aún siendo tan rebelde, aún sabiendo que ya va a morir porque hay muerte en él espiritual y hay muerte física que cada día lo va agotando y lo va degradando hasta convertirlo en nada. Aún así hay vestigios de la semejanza que hay de Dios en él y que no acepta y que no reconoce y que no atribuye a Dios y que Dios le permite por esa semejanza de él tener ciertas actitudes, tener ciertos alcances limitados. Aún en el hombre perverso, malvado, hay cosas. ¿Por qué? Porque fue creado por Dios. Porque hay gente inteligente increíblemente y uno dice, si tan solo ocupara esta inteligencia para la gloria del Señor, qué diferente fuera. Personas astutas, etcétera. Sus logros en la ciencia, en la filosofía, educación y las artes son impresionantes. Aún Pablo menciona a algunos poetas en el libro de Lucas, ahí en el libro de los Hechos. Entonces Dios lo creó con tales habilidades, pero todo ello tiene su fin. Todo tiene su fin. David sabía que en un tiempo de prueba, él no podía apoyarse en un brazo de carne. En el tiempo de prueba, David sabía que no podía apoyarse en un brazo de carne. Él siempre, aún estando entre los enemigos, estando entre los filisteos, estando entre la misma Filistea, David siempre confiaba en Dios. Amén. Entendía que todo lo que el hombre ofrece se ve limitado por la naturaleza finita del hombre. Todo lo que el hombre le ofrecía a David, él sabía que era limitado. Por eso encontramos nosotros a un David que termina en la voluntad del Señor. Amén. Toda perfección tiene fin. Ninguna ciencia, ninguna capacidad del hombre puede ofrecer un puerto seguro en tiempos tempestuosos. El mejor científico tiene que llegar a decir, ya más no se puede hacer. Y algunos se atreven a decir, aquí solo Dios queda. Entonces dice Dios, bueno, ahí entro yo. Y ahí es donde decimos los cristianos evangélicos, o los que hemos creído en Cristo, hoy comienza Dios. Cuando el hombre ha dicho, ya no podemos más, es donde nosotros decimos, vamos a orar. Y aunque ellos piensen, estos ya venimos a arreglar el asunto. Y es una cosa maravillosa porque después que Dios ha obrado, empiezan a preguntar, mire, qué tomó, qué le trajeron, qué ha comido. No pueden aceptar que una oración. ¿Por qué? Porque toda perfección tiene límites. La palabra de Dios avanza más. Es incalculable, no tiene límites. Pero esto solamente los hijos de Dios lo sabemos. Entonces, escuchemos cuidadosamente lo que Dios dice a través del salmista. Esa parte B del versículo 96. Amplio sobremanera es tu mandamiento.
Quiere decir, la palabra de Dios es amplia, la palabra de Dios no tiene límites, la palabra de Dios es infinita. Su poder es infinito. O sea, todo lo cubre. No hay nada, circunstancias, problemas, situaciones, dolor, emergencia, individuos, actitud, amenaza, peligros, huestes, potestades, principades, maldades, etcétera, 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 que no se contemple en la palabra de Dios. Todo está contemplado en la palabra de Dios. No hay situación, no hay circunstancia, no hay enfermedad, no hay conflicto, no hay problema que no esté todo dentro de la palabra de Dios que no se pueda resolver. Por eso encontramos cosas que para el hombre son absurdas, el hombre que no reconoce a Dios, como el hecho del Mar Rojo, como el hecho de la salida de Egipto, como el hecho de que un niño o un jovencito haya derribado a un gigante que desde su juventud había sido un guerrero y que era el doble de él, más del doble de él en estatura, etcétera. Y así encontramos una infinidad de cosas que el hombre no acepta. Nosotros no necesitamos que nos demuestren arqueológicamente si fue cierto o no fue cierto. Nosotros sencillamente lo creemos porque nosotros creemos en la palabra. Amén. Esta amplitud es lo que hace falta en la iglesia. Y este es un problema que se da para nuestros tiempos cuando el apóstol Juan habla hacia el futuro. Fíjese que esta amplitud es lo que hace falta en la iglesia. ¿Por qué? Porque lamentablemente, aunque veamos primero la cita bíblica, veamos rápidamente Apocalipsis, capítulo número 2. Apocalipsis, capítulo número 2. Versículo número 4. ¿Ya lo tiene? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Por qué se puede perder el primer amor en Cristo? En el contexto de lo que he estado hablando. Toda perfección tiene límites. ¿Por qué nos hemos enfriado? Iglesia de Cristo 2015. Y no solamente Judá, todas las iglesias hemos dejado nuestro primer amor. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros hemos confiado más en las cosas del hombre. Esto es las nuestras, para que no esté pensando en nadie. Esto es yo decido, yo quiero, yo deseo, yo hago, yo establezco, yo dirijo, yo hago mi agenda y puedo ver y hacer y poder hacer un organigrama, puedo llegar a hacer un plan, puedo hacer una agenda y siempre, de último, si se puede y tengo las fuerzas, el Señor. Y este es un problema que lamentablemente ha entrado en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque ha entrado lo científico y de esto somos responsables los que predicamos la palabra de Dios, porque predicamos de la ciencia y no de la palabra, porque la ciencia ha venido a absorber la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el resultado? Que hemos recibido más filosofía, hemos recibido más psicología, hemos recibido más psiquiatría, hemos recibido el pensamiento positivo y han venido a sustituir la palabra de Dios y hemos creído más en el pensamiento positivo, hemos creído más en el yo declaro que en lo que Dios declara. Porque hace poco le enseñaron, ¿verdad, hermanas? El yo declaro, ¿de dónde viene? Y me da lástima y tristeza que usted ande haciendo cosas que usted no me ha visto a mí hacer. Si yo no lo hago es porque alguna razón debe ser, ¿verdad? Pero ¿por qué perdemos el primer amor? Porque tenemos más filosofía que palabra. Tenemos más psicología que palabra.
La psicología es buena, la psiquiatría es buena, etcétera, etcétera, es bueno. Pero todo eso tiene límites. ¿O no dice así el versículo número 96, parte A? Tiene límites. Hermano, el médico, el experto en el cerebro, el neurocirujano, etcétera, etcétera, le voy a hablar de alguien, es limitado. Hay un momento que dice, yo no puedo ya hacer nada, yo hice todo lo humanamente posible, todos mis conocimientos, todos los aparatos tienen un límite, yo no puedo dar vida. La palabra de Dios puede dar vida. El psiquiatra puede decir, a este loco ya no lo puedo hacer normal. El mejor psiquiatra. Y posiblemente no sea un problema de la mente, pero él es limitado. Pongámosle a cualquier ciencia, a la que sea, de que aquí estamos todas. No pueden sacar a un Lázaro de la tumba. No pueden liberar a una persona endemoniada. No pueden sacar a una persona del estado depresivo de muerte. Todo eso es bueno, pero tiene límites. Yo no estoy diciendo que eso no hay que hacerlo ni que es malo. No, estaría mal yo. No. Solamente le estoy diciendo, tiene límites. Amén. Que tenga oídos. Capítulo 2, versículo número 9. Qué tremenda la Esmirna. Dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis aflicción por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Tremendo. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque ahí está la sinagoga de Satanás y ellos están ahí y tienen que ser probados. ¿Por qué tienen que ser probados? ¿Por qué tenemos que ser probados? Estoy hablando de que lo humano ha entrado en la iglesia y lamentablemente tenemos que ser probados. Fíjese que algo bien tremendo. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Oiga, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué estás haciendo ahí? No temas en nada lo que vas a padecer. Oiga, va a venir una tribulación. ¿Pero por qué somos atribulados? ¿No es para sacar el cobre de nosotros? ¿Y por qué hay cobre en nosotros? Porque nos han enseñado tantas tonteras. Tanto engaño. ¿De qué me sirve, hermano, sacarme la lotería? Voy a poner un extremo para no ofender. ¿De qué me sirve sacarme la lotería? ¿De qué me sirve vivir en un palacio? ¿De qué me sirve viajar por todo el mundo? ¿De qué me sirve, etcétera, etcétera? Si mi alma se está perdiendo. Porque se está metiendo todo lo humano, lo limitado, lo que tiene límites, lo que tiene fin, todo se está metiendo y está sustituyendo a la palabra de Dios. Por eso le he dicho a usted, si usted en este lugar comienza a oír y a ver tonteras o estupideces, corra y escape por su vida, porque hoy se lo puedo decir porque estoy cuerdo. O sea, no va a ser tonto. Usted vea las cosas fuera de orden, váyase o escape por su vida. Capítulo número 2, versículo número 14. Mira a Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y cuál era la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Imagínense qué tremendo. Y esto se lo está diciendo a la iglesia de Cristo.
Y le he enseñado durante muchos años. Disculpe que le diga eso, hermano, pero no soy yo, no, que es el Señor. Pero el Señor nos ha enseñado, hermano, de que las 7 iglesias representan las 7 áreas que tienen que ser restauradas para que la iglesia pueda ser arrebatada. Y no que se tiene que cumplir para ser arrebatada. Hay un tiempo en el que el Señor viene, pero para ese tiempo el Señor ya obró. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos. ¿Qué es lo que enseñaba Balaam a Balac? Para que los hijos de Israel tropezaran. ¿Quién es Balaam y quién es Balac en nuestros tiempos en las iglesias? Y ningún pastor vamos a decir, yo no soy Balac, ni tampoco Balaam, hermano. ¿Cómo va a creer? Si yo le predico la palabra, pero adulterada, mezclada. Y no sé si ahí mismo, a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Oiga, y el 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Se lo voy a resumir en una sola palabra porque no es enseñanza de Apocalipsis. Religión. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos religiosos? ¿Y qué, cuando éramos religiosos, qué es lo que queríamos? ¿Qué es lo que esperábamos cuando éramos religiosos? ¿Nos preocupábamos por cambiar nuestra vida? No. Y mire de todas las fiestas que participamos que son del mundo. Increíble, hermano. Si hay iglesias, no sé si decir nuestras, pues evangélicas no hablo de Judá, no hablo de la iglesia evangélica. Increíble si tenemos iglesias evangélicas que celebran el Halloween. En Estados Unidos hay muchas iglesias. Si la Navidad se queda corta a la comparación del Halloween, porque eso es más descarado. Por lo menos en el otro hay un engaño así bien sutil, ¿verdad? Pero en esto no, en esto es claro. Día de Brujas. El Día de Brujas en una iglesia evangélica celebrando. No tiene nombre eso. Así como no tiene nombre celebrar el Día de la Calavera, que está en San Valentín. O sea, son de las cosas nicolaitas. ¿Puedo seguir? Amén. Versículo 20, 2:20. 2:20. Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer. ¿Quién? Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel representa a la ramera. Y cuando estamos hablando aquí de ramera es porque fornica espiritualmente con quien sea. Dígame, ¿cuántas veces usted me ha visto a mí aceptar una invitación para orar con otras iglesias donde Jezabel dirige? Y usted no ha comprendido qué es el ecumenismo. Se le ha enseñado qué es el ecumenismo. El ecumenismo no es que se nos van a unir a nosotros, no, quieren que nosotros nos unamos a ellos. Y yo quiero preguntarle, ¿y cuántas veces usted ha ido a orar ahí a un lugar donde solo se reúnen los religiosos del país? Y donde está el gran monumento ahí. ¿Qué está haciendo un hijo de Dios ahí? Debajo de un ídolo. Y no me venga con la farsa de excusa que siempre dan. No, si es que a orar es que vamos. No, pues ore en su casa, doble sus rodillas. Y es triste que algunos van a orar a un lugar así y no pueden venir un día miércoles a orar a la iglesia. Capítulo 3, versículo 2. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Y cómo van a ser perfectas si lo que menos tenemos es palabra? Y eso significa que cuando nosotros no dedicamos nuestras energías a la palabra de Dios, comenzamos a perder un montón de cosas en nosotros. Honestidad. Perdemos la oración,
perdemos el temor a Dios, perdemos el amor a la palabra. Y cuando oímos palabra de verdad, nos molesta, nos afecta. ¿Por qué? Porque están derribando nuestro becerrito. Y por cierto, de oro. Amén. Y para terminar, 3:14. El 15. La Odisea. Esto es lo peor de todo. El tiempo se me acabó. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Mira el efecto. El efecto del versículo número 96. A toda perfección he visto fin. ¿Te gusta el dinero? Tiene fin. ¿Te gusta la fama? Tiene fin. Si quieres ser próspero, vas a perder tu vida espiritual. Y lo vuelvo a repetir, hermano Mauricio, ¿se recuerda todas aquellas iglesias tan lindas que habían, que entró la prosperidad? Ya no existen, ¿verdad, hermana? Ya no existen, no, un montón. Y sabe una cosa, nos quisieron a nosotros involucrar como iglesia. No, jamás. Ahí estamos bien, cuadraditos como quieran vernos. Entonces mire qué tremendo lo que dice. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices próspero, yo soy rico. Usted por casualidad nunca ha oído a un pastor que dice, mis amigos son ricos. Entonces dije, nunca voy a poder ser su amigo, dije yo. Y ahora pienso en los tontos que están ahí. Que su pastor les diga, mis amigos son ricos. Se me salió el tonto, disculpe. Pero es verdad. Oiga lo que dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Oiga, qué tremendo lo que el Señor dice. Lo que el Señor, yo no lo estoy diciendo, solo estoy leyendo. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Tiene fin? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y le repito, corra y escape por su vida. No crea en ningún hermano Eduardo. Cree en el Señor y su palabra. Porque esto que tiene enfrente tiene fin. Solo me faltan 120 años de vida, hermano. Vamos a orar. Padre bueno y amado, te damos gracias por el hermoso privilegio, Señor, que tú nos concedes. Qué maravilloso es saber que si ayer nos salvaste, hoy nos salvas. Y también mañana y en cualquier circunstancia, siempre, Señor, tu palabra tendrá la última en nuestra vida. Tú tienes la última palabra, Señor. Hemos confiado en ti. Muchos podemos dar testimonio, Señor, de lo maravilloso que es confiar en tu palabra. Algunos ya viejos hemos llegado a entender esta verdad. Y podemos decir como tu siervo Salomón, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Es una gran verdad. Señor, perdónanos porque hemos permitido que a nuestra vida y a nuestros ministerios pueda entrar una perfección con límites. Mas tu palabra lo sobrepasa todo, Señor. Gracias, porque en ella hemos confiado. Señor, permítenos tener el denuedo, el valor de predicar tu palabra. Señor, sé que el predicar tu palabra se paga un precio altísimo. No me importa, Señor. Gracias por hacerme entender de que vale la pena, no importa que aún sea a coste de nuestra propia vida. Señor, tú das
tú quitas. Tú tienes la última palabra en todo. Permítenos confiar siempre en tu palabra, porque tu palabra salvó ayer, salva ahora y nos salvará mañana. Recibe toda la honra, mi Dios, y toda la gloria. Y ayúdanos, Señor, que aquello que tiene límite, aunque sea perfecto, no entre a nuestras vidas ni a este ministerio, Señor. Te tenemos a ti, eres suficiente. Gracias. Amén, Señor.